Vamos a ver la importancia, pero justo el tema me gustó que decía eficiente. Entonces yo dije, bueno, eficiente implica el que sea fácil también, ¿no? El que sea sencillo, el que sea rápido, el que sea también de calidad. Entonces, una evaluación nutricional fácil hace que sea más probable que se lo hagamos a más pacientes. Entonces, vamos a ver evaluación, digamos que obviamente generalidades y sobre todo vamos a enfocarnos en las herramientas de diagnóstico de desnutrición. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición? O sea, ¿por qué sí vale la pena el que tengamos en los hospitales un servicio de nutrición o al menos personal de nutrición y un enfoque pues personalizado a cada paciente? Los pacientes tienen menos infecciones, ¿no? Muchas veces los pacientes ingresan por otras enfermedades y terminan con neumonías, infecciones, bueno, sobre todo neumonías, pero bueno, infecciones de todo tipo, infecciones de la herida, tiene menos complicaciones. Un paciente bien nutrido, este paciente tiene menos complicaciones, sobre todo quirúrgicas, por ejemplo, de ciencia de herida, fístulas. Tiene menos tiempo de estancia intrahospitalaria. El paciente se va a ir antes, tanto de la terapia intensiva como de hospitalización. Tiene menos reingresos, entonces el paciente finalmente tiene mucha mejor calidad de vida ya en la recuperación. Recuperan mucho más fácil y más rápido su vida, porque a veces los pacientes que salen de la terapia intensiva pueden tardarse en recuperar hasta, no sé, casi un año o meses, porque están tan desnutridos y baja tanto la masa muscular que el volver a recuperar o sea, su funcionalidad, su calidad de vida, el no estar cansado, a veces puede tardar. Y si sale bien nutrido o en la medida de lo posible mejor nutrido, porque a veces, bueno, pues es muy difícil que no se desnutra, aunque sea algo, pero en la medida de lo posible, cuando cuidamos la nutrición, sale con un poquito mejor calidad de vida, ¿no? Menos mortalidad, que ahorita les enseño un poco de estadística, menos costos, desde luego, que eso es básico. La nutrición les conviene a todos, le conviene al paciente, gasta menos tiempo en que la familia está en el hospital cuidándolo, deja de trabajar, o sea, de verdad que para la familia el tener un familiar hospitalizado es complicado. Le conviene al hospital, porque también el hospital pues tiene más éxito en los pacientes, tanto los hospitales privados y los públicos que se ahorran mucho en días de estancia intrahospitalaria y en complicaciones. Y le conviene a la industria también, porque la industria es la que se encarga de, pues, de promover todos los suplementos para poder nosotros hacer una óptima nutrición. Y el gobierno, pues también en la cuestión como de servicios de salud, le conviene muchísimo más. Entonces, el punto básico es simplemente hacer una evaluación para poder detectar. Eso es a veces lo que hace falta. Y bueno, mayor tolerancia y eficacia en el tratamiento. Por ejemplo, en pacientes con cáncer, cuando entran a tratamiento tanto de quimioterapia y radioterapia, si entran bien nutridos, toleran mucho más el tratamiento. Casi el 30% de los pacientes con cáncer no muere del cáncer, sino muere de la desnutrición. Es una tasa alta. También en pacientes, por ejemplo, que van a entrar a terapia de reemplazo renal, diálisis, hemodiálisis, si entran desnutridos, tienen mucho peor pronóstico. O sea, su pronóstico de vida se acorta. Esta es una de las, ahorita vamos a ver justo esta herramienta que a lo mejor ya muchos conocen, el índice de riesgo nutricional, y vemos cómo, o sea, la sobrevivencia está totalmente relacionada a la desnutrición, ¿no? A mayor riesgo bueno, mayor desnutrición o riesgo de nutrición, mucho más mortalidad. ¿Y por qué se desnutren los pacientes? Bueno, una parte importantísima es justamente los cambios metabólicos, ¿no? El proceso inflamatorio que tienen los pacientes. Este proceso inflamatorio muchas veces es catabólico y entonces aumenta la ingesta sin que el paciente pueda aumentar, pues, o sea, aumenta los requerimientos y la ingesta no necesariamente se ve aumentada. Otros son los síntomas. Por ejemplo, ahorita el caso más reciente que tengo, que ahorita acabo de dar las indicaciones de alta, es de una niña, una chiquita de 5 años, quemada, y que ingresó, ahorita les voy a poner el caso al final,
pero por ejemplo, desde abril tiene diarrea, ¿no? Y pues nadie le había preguntado o sea, sus síntomas gastrointestinales, pues obviamente estaba muy desnutrida y la cicatrización, pues muy retardada, ¿no? Las dietas modificadas, por ejemplo, dietas bajas en sal o dietas, pues muy restrictivas, hacen que los pacientes coman menos y por lo tanto se desnutran. Por eso en algunos, justo el congreso de hace un año, de ESPEN, mencionaban esa parte de las dietas hiposódicas, que se ha visto que a veces es perjudicial porque llegan muy desnutridos, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal grado 5, llegan muy desnutridos ya a la diálisis por haber tenido una dieta muy restrictiva. Entonces está en esa como dilema. Bueno, los servicios de nutrición de los hospitales, que suelen ser todo un reto, porque, pues bueno, la comida es difícil que sea rica, pero además los tiempos, la logística, el que llegue caliente, el que el paciente a lo mejor está en un estudio y llega la comida y entonces ya no se lo comió, etcétera, ¿no? Y bueno, la desnutrición preexistente de algunos pacientes. Voy a aprovechar a dar a esta parte de la evaluación nutricional. Hay una forma de evaluar la desnutrición a través de un medio que es Nutrition Day. ESPEN, la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, tiene un apartado que se llama Nutrition Day. Ese día se hace un estudio transversal de desnutrición mundial. Participan 71 países. Muy orgullosamente México no había participado y el año pasado participó. Entonces, con 14 o 15 hospitales. Y ese día se hace no nada más se hace la evaluación como de los pacientes, sino se hace la evaluación del servicio nutricional. Se me hace buenísimo porque es una medida de compararnos, ¿no? Porque a veces decimos, no, sí, nosotros hacemos muy bien las cosas en nuestro hospital, pero con Nutrition Day te dan un reporte de decir, a ver, tu hospital tiene estas medidas, estos protocolos, estas guías, tu país tiene este promedio de estos protocolos y te ponen una unidad, digamos, como estrella, ¿no? En la que mejor lo hace, ¿no? Entonces ahí tienes un punto de comparación de decir cómo lo estamos haciendo. Y les voy a presentar algunos datos importantes de Nutrition Day México del 2022. Tomé obviamente de todos los, los estudios de estadística, tomé como lo más representativo a esta plática. Pero bueno, aquí estamos nosotros en un Nutrition Day, que acabamos, estamos recabando los datos ya, porque como fue el Congreso Nacional de Nutrición, pues Nutrition Day, que era el 9 de noviembre, nos dejaron hacerlo después. Pero bueno, vamos a ver entonces algo de algunos datos estadísticos. Estrategias nutricionales en México, de los hospitales que participaron, solo 58% de los hospitales tienen ciertas estrategias nutricionales. 25% de los pacientes admitidos no tienen evaluación nutricional. El 50% utiliza una herramienta que vamos a ver que se llama el índice de riesgo nutricional. Esta herramienta es como la más usada en estadística y la más fácil. Estas se las voy a enseñar, que a lo mejor muchos ya la conocen. 50% de los hospitales desarrollan un plan de nutrición. 46% son pesados al ingreso, o sea, menos de la mitad de los pacientes sí se pesan, y eso que estos hospitales que fueron evaluados son hospitales que hicieron Nutrition Day, es decir, que tienen idea y que tienen como la importancia de la nutrición, y aún así, ni siquiera llegamos a la mitad de los pacientes que los pesan al ingreso. Desde luego a la semana, pues baja, ¿no? O sea, si ya no los pesaban, bueno, pues mucho menos a la semana. Al ingreso, un poquito más de la mitad registran cambios en el peso. Esto es súper importante, que ahorita lo voy a ver, de desnutrición. 10% estaba desnutridos y 37% estaba en desnutrición, y el 47% de los pacientes había perdido peso de manera involuntaria. Entonces, pues la mitad, ¿no? Ok, me voy a ir. Esta evaluación nutricional
un poco más completa, me voy a ir un poquito más rápido porque prefiero que ubiquen las herramientas de desnutrición, porque esta parte de la evaluación nutricional, digamos que cuando es una persona que se dedica a la nutrición, generalmente lo tiene como muy bien hecho, ¿no? Pero bueno, una parte importante es la historia clínica, lo que les decía de esta chiquita. Nadie le preguntó si tenía síntomas gastrointestinales, nadie le preguntó si comía bien. Entonces, claro, entre la quemadura, que fue una paciente de gran quemado, y los meses, pues se fue desnutriendo cada vez más, ¿no? Hay que preguntar historia de ingesta, fármacos, si tiene multifarmacia. Obviamente la exploración física, ¿no? En la desnutrición se ve en múltiples aparatos y sistemas. La antropometría, que también esa, pues es fácil de hacer relativamente. Peso, ¿no? Que es lo básico, mínimo, indispensable. Estatura, ay, me quedé ahí, la estatura está mal. Bueno, la circunferencia de muñeca. Esto me voy a ir paso por paso en las siguientes. Una parte muy importante es la estructura corporal, que casi nunca se mide. Y si ustedes, ahorita vamos a ver el peso ideal, pero si ven los rangos de peso ideal, son muy amplios. O sea, puede pesar un paciente desde 60 kilos hasta 70 y seguir en un índice de masa corporal adecuado o en un peso ideal. Entonces, el medir la circunferencia de muñeca, se divide esto se divide la estatura entre la circunferencia de muñeca y te da una cifra para saber qué tan gruesa es la estructura ósea, porque a veces el peso ideal de alguien podemos pensar que es un peso ideal muy bajo, o al revés, podemos sobrealimentar porque estamos dando pesos ideales altos. 10 kilos es muchísimo, 10 kilos de diferencia entre un peso para un cálculo nutricional son muchas calorías que podemos dar de más o de menos. Midiendo la circunferencia podemos ver la estructura ósea y un poquito más, estar un poquito más cercano a los requerimientos calóricos. Otra parte que es muy importante, sobre todo en consulta externa, índice de cintura-cadera, esto ya me imagino que muchos ya lo dominan, que es para saber riesgo cardiovascular, ¿no? Y recordemos que el riesgo cardiovascular a veces nos pensamos inmediatamente infarto, ¿no? Pero es infarto y todo lo que es EBC, enfermedad vascular cerebral y isquemia mesentérica. Aquí están unas tablas de peso ideal que están tomadas del gobierno, pero esas son de la Asociación Mundial de la Salud. Y vean cómo lo que les decía, ¿no? O sea, una persona, esto es para hombres, ¿no? Un hombre de 1,70, que es el típico que medimos, puede pesar desde 53 hasta 72 kilos, es muchísimo. Entonces, con la estructura ósea podemos ir limitando un poquito eso. Cálculos antropométricos que tenemos que hacer. Porcentaje de peso ideal, o sea, qué tanto de porcentaje de peso ideal, como el índice de Waterloo en desnutrición infantil, pues más o menos, ¿no? Porcentaje de peso ideal, porcentaje de peso habitual, que esto es una parte importantísima, que es en el cambio del peso, eso es como lo más importante para desnutrición, ¿no? Que es, pues finalmente, el peso perdido, o sea, qué porcentaje, los kilos que perdió, cuánto es en proporción. Por ejemplo, les vuelvo a poner el caso de esta chiquita. Esta niña perdió 4 kilos, que proporcionalmente es muchísimo, porque pesa 13, a comparación de 4 kilos que puede pesar a lo mejor alguien que bajó de 90, ¿no? Entonces, la proporción es muy importante en nutrición. Diámetro de cintura-cadera, que habla de grasa abdominal, porque ya se ha visto que el índice de masa corporal, pues es relativamente, nada más como para generalizar, ¿no? Pero hay que ver porque la grasa corporal, si es una grasa subcutánea, como la caderas, busto, no es inflamatoria, no produce sustancias inflamatorias. Sin embargo, la grasa visceral sí, y por eso se mide el diámetro cintura-cadera. En estos diámetros, cada país tiene como su punto de corte. Nosotros somos un país de riesgo cardiovascular, o sea, tenemos mucho más riesgo que otros países por genética y por estadística en estudios prospectivos se ha visto. Entonces, los diámetros de cintura son más estrictos con nosotros. El índice de masa corporal, que ya es
dominado al 100, que vuelvo a lo mismo, es como una ayuda, pero hay que valorar, ¿no? Porque, por ejemplo, el paciente que está, no sé, con edema, pues el paciente con edema, pues generalmente cuando ya tiene el godete positivo en los miembros y se marca, ¿no? El edema en miembros, más o menos 3 kilos tiene de más, ¿no? Entonces el índice de masa corporal es una ayuda. Pacientes, por ejemplo, muy musculosos, podemos a lo mejor pensar que tengan sobrepeso, entonces hay que tener como cuidado con estos índices de masa corporal. Este estudio ya lleva tiempo, es de bastante tiempo, pero nada más es para que vean que la índice de masa corporal, la mortalidad es una como U. Hay un estudio también que se hizo en Estados Unidos con 6 millones de personas y se vio índice de masa corporal y se ve como la índice de masa corporal bajo y alto, los dos aumentan el riesgo, ¿no? Pero se los quise poner aunque es de tiempo atrás, porque divide por edades en la misma gráfica. Entonces el otro tiene como muchas gráficas, pero es la misma, es la misma, no ha cambiado. Pero vean cómo en pacientes geriátricos a veces los medimos con la misma vara que los pacientes adultos y queremos que estén en índices de masa corporal de 25 o por ahí. Y no, el paciente geriátrico tiene más sobrevida, sobre todo el paciente hospitalizado y en el paciente mayor, tiene más sobrevida más hacia los 30, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha visto que esto es como, depende de los grupos de edad, también depende de la etnicidad, por ejemplo, los afroamericanos no tienen relación mortalidad-índice de masa corporal. Entonces, bueno, por eso hay que tomarlo con mucha cautela. Y luego está también la paradoja de la obesidad, que no sé si han oído, donde los obesos en terapia intensiva tienen mejor pronóstico que alguien delgado. Los cardiópatas también, por ejemplo, un paciente cardiópata o nefrópata que llega con más peso tiene mejor sobrevida. Y bueno, estos son de composición corporal. Por eso les digo que algo eficiente, porque luego vamos a congresos y te hablan del ultrasonido, la tomografía, el InBody, y dices, bueno, pues sí, pero yo como que en mi hospital no tengo mucho presupuesto para la nutrición. Entonces, bueno, está este aparato de bioimpedancia que no es tan costoso, y está este otro. La bioimpedancia, hay que recordar que es como esa parte eléctrica que mide la composición corporal a través de un arco que cuando es en pie, pues corta en cintura. Y en por ejemplo, hombrón, que es solamente manos y mide la grasa corporal. Nada más mide grasa corporal. De aquí sí mide agua, hueso. Te pone, por ejemplo, edad metabólica, que hace una proporción, ¿no? Depende del porcentaje de grasa o de la porcentaje muscular, te dice como qué edad tienes, como metabólica. Claro que eso es relativo, ¿no? Pero ayuda, todo ayuda. Y luego la sarcopenia, que eso es, bueno, fue el tema del congreso pasado, del Congreso Nacional de Nutrición. La sarcopenia es otra cosa pues diagnóstico. La sarcopenia es un diagnóstico que se debe de medir y esta sarcopenia pues es la baja masa muscular, que tiene muchísima implicación en calidad de vida, en infecciones, en inflamación, también se ha visto ¿cómo se llama? En defensas, por ejemplo, todo el sistema inmune, pacientes que tienen menos baja masa muscular, se ha visto que tiene disminución de la función inmune. ¿Y cómo se mide? Pues bueno, una es el dinamómetro, la fuerza de puño. Por ejemplo, este paciente que medía antier, tenía 35, bueno, ahí les tomé la foto, en la fuerza de la empeñadura, ¿no? Luego está, bueno, la masa pendicular estatura, que eso ya se mide ya con composición corporal. La velocidad de la marcha, que eso ya se ha visto también, ya lleva un tiempito. Cuántos metros por segundo. Esto se usa mucho en geriatría para sarcopenia, que es parte del diagnóstico del síndrome de fragilidad. Y la prueba de levantarse de la silla 5 veces, o sea, cuánto tiempo tarda en levantarse 5 veces de la silla sin ayuda. Bueno, y luego está el otro que es el punto de corte, que es pararse y sentarse un minuto, y el punto de corte es 20. También hay otro. Esas son pruebas que podemos hacer muy fácil en el consultorio. No necesitamos dinamómetro y es una parte de diagnóstico de sarcopenia.
Luego, vean aquí cómo, por ejemplo, este diagnóstico de sarcopenia está totalmente relacionado a mortalidad en la terapia intensiva. Pacientes que tienen menor fuerza de puño, entre 0 y 5, es impresionante los pacientes en la terapia, ¿eh? O sea, los pacientes, bueno, obviamente que estén alertas y cooperadores, pero bueno, los pacientes cuando aprietan el dinamómetro, que están en la terapia intensiva, a veces no llegan ni a 2 de la fuerza y sin embargo está el músculo ahí, pero no está funcional. Entonces, conforme pasan los días y bueno, obviamente con una dieta alta en proteína, van mejorando y conforme va mejorando se mejora el pronóstico. Es totalmente relacionado a mortalidad. Estos son los puntos de corte del dinamómetro. También hay puntos de corte, depende de obviamente si es mujer, hombre y la edad. Luego, es bueno hasta nosotros mismos, ¿no? Porque luego pasa que nosotros pensamos que estamos muy saludables, pero acuérdense que después de los 40 años se va bajando la masa muscular hasta que va bajando progresivamente y a los 80 años tenemos la mitad de la masa muscular que teníamos a los 40. Entonces, o sea, nosotros también tenemos que ser primeros ejemplos. Y bueno, ya de los 80 se baja todavía más pronunciada la baja muscular. Entonces, por eso es bueno llegar a los 40 con buena masa muscular y tratar de mantenerla. El laboratorio, bueno, estos estudios de laboratorio, pues ya a muchos de los pacientes, sobre todo albúmina, es como de ley que se pide. Ojo con la albúmina, me acuerdo cuando estaba yo invitando a varios hospitales para Nutrition Day, a los servicios de nutrición a que participaran. Me acuerdo que una coordinadora de nutrición de un hospital grande me dijo, nosotros, nuestro punto de desnutrición es la albúmina. Entonces les llegaba albúmina al servicio de nutrición y si el paciente tenía albúmina baja, les daban apoyo nutricio. Y yo, no, por favor, bueno, no, la albúmina primero tiene una vida media de 21 días, o sea, segundo, la albúmina, todos los pacientes con respuesta inflamatoria tienen albúmina baja, porque el hígado, o sea, su síntesis proteica, en lugar de ser albúmina, hace síntesis de proteína de fase aguda, ¿no? Proteína C reactiva, interleucinas. Entonces, no es una cuestión nutricional muchas veces. Incluso llega un paciente, por ejemplo, no sé, con un EBC a terapia intensiva, bien nutrido, y tiene alguna albúmina de 2.5. Sí, pero es porque es por el proceso inflamatorio. A mí me encanta porque me llaman y me dicen, es que tiene hipoalbuminemia, entonces a ver si puede dar la nutrición. Pero en realidad la albúmina no es un apoyo. Claro que hay pacientes desnutridos que tienen hipoalbuminemia, pero no es la única fuente de desnutrición, o sea, dato de desnutrición, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes desnutridos, el paciente más desnutrido que tuve tenía 14 de índice de masa corporal, un paciente celíaco que tardó años en diagnosticarse, se hospitalizó y bueno, este paciente no tenía una albúmina tan baja como un paciente a lo mejor en la terapia intensiva, ¿no? Entonces, la albúmina hay que tomarla con cuidado. En cambio, la prealbúmina sí, esa tiene una vida media de 3 a 5 días y esa sí es más selectiva. Bueno, la transferrina para saber también la cinética de hierro, el nitrógeno urinario, todo esto es parte de la ayuda. Ahora, en el tamizaje, esto es lo que me gustaría que más se quedaran, porque esto es lo que hace falta. Como les dije, la nutrición le conviene al paciente, le conviene al hospital, le conviene al médico, le conviene a la industria. ¿Qué es lo que está faltando y por qué en algunos hospitales hasta el 60% de los pacientes están desnutridos? ¿Qué es lo que está faltando? La evaluación, o sea, el diagnosticarlos, porque a veces, o sea, ya el enfoque de dar nutrición es entre comillas, ya pues ya tomado por expertos y pues más fácil, ¿no? Pero muchas veces es la falta de evaluación. El tamizaje, que a veces pensamos y decimos, no, es que el paciente desnutrido, queremos que esté así para decir que está desnutrido, pero un paciente puede estar desnutrido así. ¿Por qué? Porque uno de los tamizajes más sencillos es la pérdida de peso involuntario.
¿no? Por ejemplo, tuvimos un paciente que hizo una dieta, y bueno, aquí dice involuntario, pero también voluntario. Tuvimos un paciente con tuberculosis de columna, evidentemente, digo que es por una inmunodeficiencia, o sea, y venía de una dieta voluntaria, ella había bajado muchos kilos. Entonces, el haber perdido peso, entonces, bien importante que se pregunte el peso usual. A veces los pacientes lo tienen muy bien, no, yo pesaba tanto, a veces no lo tienen tan consciente. Entonces podemos preguntar en tallas, por ejemplo. Yo cuando los pacientes no ubican bien el peso que tenían, o pacientes, por ejemplo, que están, no sé, pacientes que están en silla de ruedas, que no se pueden pesar, eh, les digo, bueno, ¿qué? De tallas, ¿no? ¿Cuántas tallas has bajado? Una talla son más o menos 4 kilos. Entonces ahí hago el cálculo, ¿no? De cuántos kilos pudo haber bajado. Obviamente todo es un aproximado, pero es mejor eso a no preguntarlo, ¿no? Entonces, pérdida de peso, el índice de masa corporal, y aquí, como les dije, pacientes geriátricos, 22 es desnutrición. Y la masa grasa, que eso, bueno, a lo mejor es un poco más complicado porque se tiene que tener la bioimpedancia o se tiene que tener todos los aparatos de composición corporal. Pero bueno, ya con estos dos, ya nos conformamos, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar ahora las herramientas para diagnóstico de desnutrición o de riesgo de desnutrición. Les voy a mostrar nada más, bueno, 3 de las de desnutrición y otro en geriátrico. Porque la certificación de los hospitales solicita el estado nutricio. Entonces, yo le doy clases a los internos y, bueno, también hay pasantes en nutrición en el hospital. Y, pues, bueno, los pacientes en nutrición muy fácilmente diagnostican la desnutrición, pero a veces el estudiante de medicina, pues la materia de nutrición fue como una en 50 materias, ¿no? Y si no tuvo su universidad de nutrición o si a la mera hora la tuvo, pero fue un semestre, en fin, no siempre llegan con mucho conocimiento. Entonces, por certificación tenemos que poner estado nutricio tan, y qué ponemos, ¿no? Y a veces ponen, bueno, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita, obviamente ya a partir de que se ha estado capacitando, pues no, pero esa es la parte que a veces cuesta trabajo. Se va el paciente y pasa de turno a turno, a turno, a turno, y ni siquiera, o sea, la desnutrición es un diagnóstico como el diagnóstico de diabetes, como el diagnóstico de infarto, o sea, y muchas veces en la impresión diagnóstica, después de la historia clínica, y de la exploración física, impresión diagnóstica, 2 puntos, y ponen sepsis. Pero la desnutrición no aparece como diagnóstico. Por eso es que no se da. Porque si yo no lo diagnostico, pues no le voy a dar tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, la valoración, esta es la herramienta como más usada en estudios y la que se me hace más fácil porque es más objetiva. Entonces, esta herramienta consta de 2 partes. La primera parte es la parte de estado nutricio. O sea, cómo está de estado nutricio per se, independientemente si tiene una enfermedad o no, ¿no? Por ejemplo, este paciente celíaco, digamos que perdió, ya no me acuerdo, pero muchísimos kilos. A lo mejor en requerimientos no estaba tan mal, pero en índice de masa corporal estaba tremendo. Entonces, este estado nutricio tiene 3 componentes que podemos ver dependiendo del paciente. La pérdida de peso, ¿y qué tan rápido perdió peso? ¿No? Más del 5% en 3 meses, más del 5% en 2, o más del 5% en 1, o más del 15% en 3 meses. Tiene la segunda parte, que es el índice de masa corporal, el moderado y severo, y la tercera parte es ingesta. Si el paciente, no sé, por ejemplo, tuve un paciente que tenía cándida en boca, ¿no? El paciente llevaba una semana sin comer. Entonces, este paciente, no importa si su estado nutricio está bien, pero va a estar mal. Entonces, esta herramienta detecta los casos en riesgo. Si ese paciente lleva una semana con nada, entonces, ¿cómo se llama? Entonces se estadifica. Por ejemplo, aquí, ¿no? Le pondríamos un 3 a ese paciente, aunque finalmente su estado nutricio, bueno, el paciente tenía cáncer, ¿no? Pero bueno, finalmente
tomen en cuenta el estado nutricio y tomen en cuenta la enfermedad. ¿Qué tan catabólica es esta enfermedad? Para también saber quién está en riesgo, ¿no? Y vienen ejemplos de qué tan catabólico es. Y se pone 0, 1, 2 o 3 y se suman. Si tiene 3, por ejemplo, este paciente con cándida, le pondríamos 3, aunque no había bajado tanto de peso, no había ingerido nada en la última semana, y era un paciente con cáncer. Entonces, pacientes oncológicos, 1, bueno, excepto los hematológicas o los pacientes quirúrgicos. Entonces, este paciente tendría 4. Y los pacientes mayores de 70, porque tienen más riesgo de desnutrición, entonces se les suma un punto a estos pacientes, ¿no? Luego, esta es otra, la valoración global subjetiva. Esta, precisamente por lo subjetivo, me acuerdo cuando estudiaba la maestría, que fue hace muchos años, me acuerdo que hacíamos casos clínicos y todo el mundo decía A, B, C, o sea, de verdaderamente, y eso que estábamos estudiando, bueno, no sé si ahorita lo hiciéramos, si ya habría un poquito más de objetividad en esta herramienta, pero ha estado en desuso justo por eso, ¿no? Porque es muy subjetiva, o sea, aunque vienen parámetros muy objetivos, tú le das una B o C según no sé cuántos, o sea, uno puede darle más peso a los antecedentes, otros a las enfermedades, entonces suele ser complicado, por eso me gusta más la otra. La herramienta del MOST es muy parecida a la del índice de riesgo nutricional, también ya está en desuso, entonces no me voy a meter mucho en esta, pero finalmente es índice de masa corporal, porcentaje de peso perdido y la enfermedad, ¿no? Esta otra es la valoración nutricional mínima. Esta se da en pacientes mayores de 65 años y es una herramienta muy útil. No es tanto en hospitalizados, esto es más para consulta externa, pero es muy fácil de hacer y se detecta a los pacientes en riesgo. Yo diría que todos los médicos que traten pacientes mayores de 65 hay que preguntárselos. Son 5 preguntas, perdón, 6. No nos quita nada preguntar esto y sin embargo podemos alertar al paciente o a los familiares de decir, a ver, ve a consulta de nutrición, ve con un especialista, porque este paciente que a lo mejor no está tan mal, va a estar mal, ¿no? Entonces los dejamos pasar. Tienen 70 años y lo dejamos pasar. Y de pronto este paciente con polifarmacia, que a lo mejor tiene menos movilidad, ¿no? Lo dejan toda la mañana, por ejemplo, en casa y se van, entonces ya no comen la mañana. Es una herramienta muy simple y sin embargo da mucho aporte, ¿no? Y ahí, bueno, son los estados, ya estoy viendo todas las manitas de todos los que están, todos los que están conmigo como en esta parte de la importancia de detectarlos, ¿no? Antes de que ya los veamos nosotros requete mal. Bueno, y ya bueno, son puntos también. Y por eso ve estado de nutrición, riesgo de desnutrición y desnutrición, ¿no? Que también son los puntos. Aquí es al revés. A menor punto, peor está, al revés del otro. Y luego este es el GLIM, que ESPEN se ha dedicado muchísimo tiempo al apoyo de este GLIM. Finalmente, este GLIM se necesita una herramienta al principio, o sea, se utiliza una herramienta como el índice de riesgo nutricional y luego se divide en 2, fenotípico y etiológico, que es un poco lo mismo de pérdida de peso, baja índice de masa corporal. Lo único que sí tiene que no tiene el índice de riesgo nutricional, es la masa muscular. En el otro se nos van los de sarcopenia, se nos van, ¿no? Un paciente a lo mejor de 70 años, sedentario, sarcopénico, a lo mejor el índice de riesgo nutricional le vamos a poner un 2 o un 1. Y no, sí, con que tenga una baja masa muscular ya lo detecta. Entonces, esa es la única que yo digo, bueno, pues sí, apoyo el GLIM. Y el etiológico, que es la condición de la enfermedad, ¿no? Bueno, y otra parte que es importantísima son los riesgos de realimentación, los criterios de NIS. Estos criterios me hacen ver qué paciente va a tener riesgo de realimentación. Hay que acordarnos de este riesgo de realimentación, que lo tenemos un poco olvidado, que se diagnosticó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los prisioneros salían de los campos de concentración y los realimentaban y muchos murieron en esa realimentación, ¿no? Entonces digo, bueno, no podemos permitir que tantos años después
sigan habiendo pacientes con realimentación. Me acuerdo un intensivista que me dijo, no, nosotros nos esperamos a que ya baje el potasio y se lo reponemos. Y entonces dije, bueno, sí, también se puede hacer eso, pero si hacemos estos criterios, podemos prever a quién se le va a bajar el potasio antes de que se le baje, ¿no? Entonces, sobre todo porque, bueno, en terapia intensiva, pues sí miden potasio diario, y es como mucho más fácil ubicar las complicaciones, ¿no? Pero en una hospitalización, pues, o incluso en un paciente que va a casa, estas preguntas se tienen que hacer en consulta externa. Si el paciente bajó de peso, se deben de hacer estas preguntas porque ese paciente se va a ir a casa y al tercer día puede tener realimentación. Entonces, criterios mayores. Con un criterio mayor, el paciente ya es candidato, bueno, no es que sea candidato, ya tiene riesgo de realimentación, entonces ese paciente se realimenta lentamente. Primer día, 10 kilocalorías por kilo. Segundo día, 15, 20, 25, 30, así hasta que alcancemos las kilocalorías que nosotros creamos prudentes. Me faltó aquí es el 10. Criterios menores están dos de estos para poder tener el paciente en riesgo. Pero vamos a ver este caso clínico para que vean por qué a veces hago esto en la clase de los internos de pregrado, de los médicos internos de pregrado, y pues queda todo muy claro. Y ya cuando vemos la herramienta, les hago siempre un Kahoot. Y en el Kahoot todos ponen como, sí, índice de riesgo nutricional. Y de repente el Kahoot, tengo todas las respuestas del mundo, cuando en teoría, pues es objetiva esta índice de riesgo nutricional. Entonces, vamos a hacer un Kahoot. Si quieren apuntar las respuestas en el chat, siéntanse libres de apuntarlas o piénsenlo, porque qué importante es, pues hacerlo, ¿no? Porque a veces dices, sí, la teoría, pero ya cuando lo hacemos ya concretamente, ¿no? O sea, yo cuando toda la parte teórica de nutrición la tienes muy, muy bien y ya cuando llegas al paciente, como que ya dices, bueno, sí, pero este paciente entra en esto, pero también tiene criterios de esto, o no, o el paciente es nefrópata, pero también es diabético, pero también es hepatópata, o sea, como que tiene muchos, entonces ya todas las guías o toda la teoría, aplicarlo, luego ya es lo que cuesta un poco. Entonces, bueno, les puse el caso clínico de la paciente que estoy viendo, paciente femenina de 5 años de edad con diagnóstico de quemadura en abril, o sea, ya pasó, que ingresa para cirugía de injerto, exploración. Digo, les doy los datos más chiquitos, ¿no? 17 kilos, peso actual 13, estatura 1,5, que por cierto hoy ya pesó 13,900 después de esta semana y media. Pero bueno, este caso es de cuando entró. Ha comido menos y bueno, tenía la diarrea 5 veces al día. Entonces, ¿cuánto tiene de porcentaje de peso perdido? Ay, me faltó la signo de interrogación. ¿Cuánto tiene de porcentaje de peso perdido? Saquen el porcentaje y piénselo. Y ahorita vemos el índice de riesgo nutricional, que si quieren me regreso a enseñárselos, ¿no? ¿Y cuánto tiene de índice de riesgo nutricional? Entonces, en el porcentaje de peso perdido, ¿cómo se saca el porcentaje de peso perdido? Se saca el peso, o sea, los kilos que perdió, entonces 17 menos 14, eh, perdón, menos 13, 4, ¿no? Por 100 entre 17, que sería, o sea, el 17 es mi 100%, 4 kilos, ¿qué porcentaje es de ese 100% que yo tuve? ¿No? Ese es como se hace el porcentaje de peso perdido, 23%. ¿Y cuánto tiene de índice de riesgo nutricional? Pues 4 puntos, porque tiene más de 15% y tiene un estado catabólico de 1, ¿no? Y luego vamos al siguiente caso. Es un caso de geriatría, justo para poder hacer la valoración nutricional mínima. Entonces, paciente masculino de 72 años de edad con diagnóstico de insuficiencia renal grado 5, bueno, diabetes y hipertensión de 15 años de evolución, peso actual 67, peso usual 75,
hace 3 meses, ¿no? Consume el 50% de la ingesta, de la ingesta usual. Su estatura es de 1,68 y la creatinina al ingreso es de 5,2. Esto lo pongo aquí porque es muy importante la depuración de creatinina. Eso no lo sacamos y muchísimos pacientes, sobre todo cuando vemos nosotros vemos, por ejemplo, en la química sanguínea, ¿no? Y la química sanguínea vemos la creatinina, no sé, por ejemplo, de 0,9. Sí, pero 0,9 y la paciente mide 1,40 y pesa 40 kilos. Pues 0,9 para ella ya tiene una depuración de creatinina baja. Entonces, sí hay que sacar la depuración de creatinina en todos los pacientes. A mí me llegan pacientes casi siempre en estadio 4 o 5. Y esos pacientes estuvieron en estadio 3 y 2 varios años, sin que nadie le hubiera dicho nada. Y esos pacientes con una dieta hiperproteica, bueno, el grado 5, por ejemplo, este paciente eh, que ya ingresó, bueno, lo di alta antier, este paciente ya llegó en estadio 5. A veces llegan en estadio 5, pero es una insuficiencia crónica agudizada, por ejemplo, por deshidratación o por la misma sepsis, y a veces es una insuficiencia renal grado 5 per se ya, así. Entonces, pasó por muchos médicos que nada le hicieron la depuración de creatinina, o a lo mejor no pasó por ningún médico. A lo mejor estoy juzgando, pero muchas veces pasan así. Y ven la creatinina y como está en rango o cerca del rango, pues no le hacen la depuración de creatinina. Entonces, eso es súper importante y ahorita les enseño cómo hacerla. Bueno, es la fórmula, ¿no? Pero les voy a enseñar algo más eh, fácil, que es la explicación justo. Entonces, ¿cuál es su índice de riesgo nutricional? Entonces, calcúlenlo. Si quieren, me regreso al índice de riesgo nutricional. Perdónenme. Entonces, vamos a ver la valoración nutricional mínima, el riesgo de realimentación y la depuración de creatinina. Entonces, apunten sus respuestas, porque, espérenme, empieza de evolución, 1,6, 1,68. Voy a para que me acuerde. Ahí va. Este es el índice de riesgo nutricional. Entonces, primero tenemos que ver cuánto peso perdió. Entonces, pesaba 75, peso usual, del 75 peso usual, 75 menos 67, 8. Lo voy a hacer yo y ustedes lo hacen también. Ok, ya, listo, ¿ya lo hicieron? Entonces, ahorita les voy a enseñar una herramienta que pueden usar próximamente para hacer el índice de riesgo nutricional. Entonces, vamos a ver este paciente, ya ahorita lo vamos a hacer en esa otra herramienta, pero ustedes la pueden hacer totalmente aquí, ¿no? Entonces, nos regresamos. Esta es la valoración nutricional mínima, entonces se pone 0, 1, 2 si ha comido menos, 0, 1, 2 o 3 si ha habido cambios en el peso, 0, 1, 2 de movilidad, cambios en la movilidad, si ha tenido una enfermedad aguda, eso no se los dije, bueno, la enfermedad aguda sí, la movilidad creo que no se las puse, pero autonomía en el interior, problemas neuropsicológicos, no tiene problemas, y su índice de masa corporal, que ese ahorita lo vamos a ver en esa herramienta. Entonces, ¿ya lo tienen? Listo. Y los criterios de NIS, si tiene o no criterios de NIS, ¿cuánto tiene? Este es 10. Aquí se me fue, 10%. ¿Ok? Me voy a cambiar de Zoom. Bueno, voy a presentarles. Déjenme, les presento en el otro Zoom. Ay, permítanme. Les voy a compartir pantalla. Me dejar de compartir en esta. Listo. Entonces, esta es una herramienta que pueden usar próximamente, que es de nutrición clínica. Y entonces vamos a poner aquí, evaluar al paciente. Y entonces, déjenme, me quito de aquí. Entonces, vamos a poner, déjenme nada más que cargue, porque tarda un poquito, como es en prueba, tarda un poquito. Entonces, vamos a poner al paciente, creo que ya lo había puesto. Bueno, vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle Miguel. Así es. Ya.
buenísimo. Y tiene 75 años. Ay, ya cargó. Vamos a ponerle aquí, Miguel Ángel. Es que ya cargué los datos antes. Entonces, esta es una herramienta. Entonces, ponen los datos del paciente, le dan siguiente y viene la escala de índice de riesgo nutricional. Entonces, pérdida de peso del más del 5% lo ha perdido quedamos que en 3 meses, ¿no? Ingesta de alimentos en la última semana, 50%, y sí tiene una enfermedad, ¿no? Ese es finalmente lo del índice de riesgo nutricional. En esta herramienta se ve el estado nutricional y el estado de la enfermedad, y ya vemos ahí el índice de masa corporal y el porcentaje de peso perdido, ya te lo saca directo. Y como es un paciente geriátrico, entonces viene la valoración nutricional mínima. Entonces, ha comido menos, ha perdido más de 3 kilos, está autonomía en el interior, sí tiene una enfermedad de estrés y no tiene problemas neuropsicológicos. Y los criterios de NIS, que son los menores y mayores, entonces ha perdido más del 10% porque perdió 10.6. Aquí ojo con esto de ha comido nada o casi nada, porque muchas veces me ponen como, ha perdido peso, ha comido y sí come. Aquí se refiere a como 3 cucharadas de la gelatina, tantita papilla, etc. Y entonces cuando le damos siguiente ya me aparece la valoración nutricional mínima. Déjenme, les pongo aquí, voy a poner nada más que ha perdido 15% solo para que vean esta herramienta. Entonces viene el índice de masa corporal, la pérdida de peso, y pone reevaluar en una semana, o sea, pone el índice de riesgo nutricional, que sería muy buena esta herramienta porque el mismo estudiante, residente o el médico de piso, porque no hay hospitales que tienen distintos protocolos, pero el mismo puede decir como tiene de desnutrición, 3, ¿no? Índice de riesgo nutricional, 3. ¿Por qué? Porque ya no ¿está nutrido? Sí, no. Que a veces eso es lo que ponen, ¿no? Luego viene la evaluación nutricional mínima y lo que se recomienda. Viene si tiene riesgo de realimentación, con qué realimentar. Si no viene riesgo, no se aparece. Y la depuración de creatinina tan útil que les digo que es. Y bueno, se guardan los resultados. Y entonces en esta aplicación, bueno, ya les enseño otras cosas, pero el cálculo nutricional, que se pone el nombre del paciente, se cargan los datos y podemos poner 30 kilocalorías por kilo, entonces le queremos dar 2.400. Bueno, pusimos 80, ¿no? Pesaba 67. Pero bueno, esto ya es como ya para cálculo, pero ya no viene al caso tanto, pero se las enseño. Y entonces viene cuántos gramos por kilo. Por ejemplo, queremos que tenga 0.8, ¿no? Porque tiene insuficiencia renal. Entonces necesita 60 gramos y cuántos, ¿no? Y ya, 30%. Vamos a poner, por ejemplo, 50% y 30. No, estoy aquí como... Y luego vienen los alimentos, si son orales, enterales o parenterales. Y si es oral, viene, por ejemplo, las porciones del Sistema Mexicano de Alimentos. Por ejemplo, vamos a poner la fruta, ¿no? Que tiene 15 gramos de carbohidrato, ¿no? Luego vienen enterales y podemos añadir un suplemento. Bueno, vamos a añadir aquí que me hicieron favor de irme a demostrar, por ejemplo, el Embrace o cualquier otro suplemento de la lista. Vienen varios, ¿no? Y luego los parenterales, ¿no? También añadir otros productos, son todos, ¿no? Solución glucosada. Y al final te da el cálculo, ¿no? ¿Cuántos gramos? Bueno, aquí obviamente le puse 0, pero ¿cuántos gramos le estás dando de carbohidratos? ¿Cuántas kilocalorías? ¿Qué porcentaje de carbohidratos? Y tus calorías totales. Ese es el cálculo. Y luego viene un directorio de productos nutricionales, donde viene, por ejemplo, todos los productos enterales con sus filtros. Por ejemplo, quiero un suplemento polimérico, oligomérico, hiperproteico o no, denso o isocalórico, ¿no? Entonces, y ya vienen como todos los suplementos con todos sus micronutrientes que vienen por acá. Y luego, los parenterales, que a veces también no sabemos cuál es central, cuál es periférico, entonces viene aquí como, bueno, los centrales, cuáles son centrales y cuáles son periféricos, y viene como todos sus presentaciones y cómo viene. Y luego viene un apartado de pacientes. Entonces, por ejemplo, el que acabamos de hacer tiene las evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, la de hoy, la evaluación de hoy. El cálculo no lo tenemos porque no lo guardé.
pero es la lista de los pacientes. Entonces, ay, ¿cuántas calorías le di ayer? Porque no me acuerdo, toda. Ahí está. O la evaluación, ¿cuántos tenía de riesgo nutricional? Y ahí pueden ir agregando notas. La aplicación se llama Nutrición Clínica Total. Pronto estará en Apple Store. Después de muchos años de la nutrición, de dedicarme a la nutrición, todo lo hacía en una hoja de Excel hasta que un intensivista me dijo, es que esto está muy valioso porque ya está precargado las fórmulas. Y yo, pues sí, ya está muy fácil. Entonces dije, bueno, ¿por qué no desarrollar una aplicación? Entonces, bueno, y ya, listo.